Como todos... ¿Perdón? Como todos ustedes saben, el presupuesto 2022 ha ingresado en la legislatura. Hoy, 17, va a tomar estado parlamentario. El cronograma para el tratamiento del presupuesto 2022 va a ser el siguiente. El martes 23, miembros del equipo económico del Ministerio de Finanzas se va a reunir con la Comisión de Presupuesto. El 25 del 11, ministros del Poder Ejecutivo van a asistir también a la reunión de comisión con la Comisión de Finanzas. El 30 del 10, la comisión emitirá despacho para la primera lectura. El 1 de noviembre tendremos la sesión con primera lectura. Los días 2 de noviembre y 7 de noviembre, de diciembre, concurrirán ministros del Poder Ejecutivo, es decir, están previstas 3 reuniones con ministros de distintas áreas del Ejecutivo, el 25 de noviembre, el 2 de diciembre y el 7 de diciembre. El 9 de diciembre se realizará la audiencia pública. El 14 de diciembre, reunión de la Comisión de Finanzas para emitir despacho para la segunda lectura. Y el 15 de diciembre será la sesión para el tratamiento en segunda lectura. Este es el cronograma previsto para el desarrollo y para el tratamiento del presupuesto del 2022. Lo vamos a dejar en uso de la palabra al ministro de Finanzas, que va a hacer la presentación formal del presupuesto 2022. Hola, sí. Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación y la posibilidad de empezar a compartir con ustedes ya no solo el material que se envió el lunes, sino la posibilidad de dar algunas explicaciones adicionales a lo que tradicionalmente es el planteo de estas 3 leyes muy importantes para la administración del Estado provincial. En ese contexto, digamos, me parece a mí como punto de partida hacer una referencia al marco en el cual tenemos que hacer este ejercicio de programación fiscal, que a nadie escapa que es un contexto de muchísima inestabilidad e incertidumbre. No solo respecto a lo que puede pasar en los próximos meses y el año próximo, sino también todo lo que ha sido en los últimos años, ¿no? Una constante en la Argentina, una lamentable constante de tener que convivir con niveles de incertidumbre y con cambios tan bruscos y difíciles de predecir, que hacen obviamente tremendamente compleja la administración de cualquier organización, y obviamente una organización de la envergadura de un Estado o de Estado provincial lo hace aún más. Por eso, mi idea para arrancar, digamos, esta presentación, que como bien lo planteó Oscar, va a tener una secuencia de reuniones donde se van a tener la posibilidad de poder analizar cuestiones más específicas, es no poner tanto énfasis en lo que se propone para el año próximo, sino ir un paso previo y hacer un análisis de cuáles han sido las principales tendencias en materia fiscal de los últimos años. Tomamos, digamos, por una cuestión de ciclo político como punto de referencia, el ciclo que arranca a fines del 2015, para tener una perspectiva de cómo ha sido la administración del Estado, cómo han sido los distintos criterios, digamos, con los cuales se ha manejado el Estado, cuáles han sido las principales tendencias, los efectos, digamos, los objetivos, cuáles son las principales fortalezas y las debilidades. Entonces, si me permiten, voy a destinar la primera parte a eso, que me parece muy relevante para entender lo que pasó y sobre todo lo que viene, porque lo que viene está inserto, digamos, en esa política que, como les digo, ya viene de varios años,
y que, bueno, en el caso que les voy a presentar, tomamos como referencia lo que pasó a partir del año 2015. Hecha esa aclaración, la primera parte, como les digo, va a estar referida a eso, ¿no? A qué es lo que ocurrió alguna referencia muy general, bueno, al contexto macroeconómico y qué ocurrió con las finanzas públicas desde el año 2015, con el año 2021 incluido, obviamente con la estimación, porque todavía el ejercicio fiscal no ha terminado, pero con números bastante certeros, y luego ya en la última parte hacer una primera introducción de los planteos para el año próximo, que ustedes tendrán la oportunidad con parte de mi equipo de profundizarlo al detalle la semana próxima, y después con cada área de gobierno, por lo menos las áreas de gobierno más importantes, profundizar en cada área de gobierno, que son los que realmente conocen, digamos, lo que es la administración del Estado en sus respectivas áreas. En relación a la tendencia, permítanme comenzar con una referencia al contexto económico y al contexto social de lo que han sido estos 6 años. El otro día leí un informe de la CEPAL y que señalaba para la región como que estos 6 años han sido los peores en el último siglo, es decir, en términos de desempeño económico y las consecuencias sociales. Y cuando uno ve lo que pasó en la Argentina, no está muy alejado de esa realidad de la región. Yendo a lo concreto, si uno mira dos variables fundamentales desde el punto de vista macroeconómico, que es el Producto Bruto Per cápita y la inflación, un poco el resumen está en este gráfico, ¿no? El PBI per cápita tuvo una pequeña movimiento positivo que terminó abortando a mediados, un poquito antes de mediados del 2018. A partir de ahí nuevamente un descenso que se profundizó obviamente con la pandemia, y hoy estamos en un proceso de recuperación, pero que es apenas recuperación, es decir, no es crecimiento, sino simplemente recuperar la fuerte caída del año pasado. Pero bueno, mirado en perspectiva y dejando de lado la cuestión de la pandemia, el resultado es muy desalentador en términos de que, bueno, estamos con un PBI per cápita casi un 6% más bajo que hace 6 años. Esa sería la estimación para este año. Y eso muy relacionado con un intenso proceso inflacionario, así que no solo tenemos estancamiento, sino inflación, esta inflación, como la denominamos los economistas, con una inflación muy cambiante, muy oscilante, pero que en promedio es altísima. Probablemente que terminemos en estos 6 años con inflación que ha estado en el orden del 40%, y que además se agrava con años con inflaciones más altas y más bajas. Todo eso indica, digamos, un deterioro del punto de vista económico, mucha inestabilidad y obviamente con una gran influencia sobre la administración de cualquier organización, como les digo, más aún una organización como es la del Estado provincial. Desde el punto de vista social, esto ha tenido impactos muy negativos. Les preparamos algunas variables, si se quiere, las más ilustrativas de este proceso de deterioro social, en donde en promedio, como les digo, el PBI muestra una caída, con lo cual todos estamos en promedio más pobres, pero además potenciado por una fragmentación social más grande, con lo cual para algunos sectores, los sectores más vulnerables, el deterioro ha sido mucho más fuerte. Y eso se refleja, por ejemplo, en que ahí ustedes tienen dos líneas, la del salario formal y la del salario informal. Ambas son descendentes en general, con algunas oscilaciones parecidas, digamos, a las que se observan en la actividad económica, pero más profunda en el sector informal, que es la principal fuente de ingreso de los hogares pobres, digamos, los hogares más vulnerables. Con lo cual no sorprende lo que graficamos en las barras, que es este fuerte crecimiento en la pobreza, aún y que ahí lo notable, ¿no?, este año es que no se ha, a diferencia de lo que ha pasado con la actividad económica, que efectivamente ha habido un proceso de recuperación,
en el tema social ha sido mucho más modesta, justamente por esta fragmentación social más fuerte, y por eso, bueno, tenemos niveles de pobreza que se están estimando para este año menores al año pasado, pero no tan menores, luego del fuerte salto que se redujo la pobreza. Podríamos hablar mucho más, ¿no?, sobre el contexto, pero no es este el objetivo, digamos, de la reunión. Simplemente me pareció imprescindible hacer referencia a él, porque bueno, no hay forma de entender la administración tributaria, la administración fiscal de la provincia, si no hacemos referencia a este contexto, tanto económico como social. Vamos yendo al tema más medular, digamos, de la presentación, que es, bueno, qué ha pasado en las finanzas públicas durante estos años, en donde, como obvio es decirlo, hay muchas variables que no se manejan, que son estas que señalé antes, ¿no?, el contexto económico, el contexto social, y otras que sí, que forman parte, bueno, de los resortes que tiene el Estado provincial para utilizar. En materia de ingresos públicos, el indicador resumen, digamos, está ahí, la gráfica son los ingresos totales de la provincia, año por año, dividido en estas dos grandes fuentes, el ingreso que proviene, digamos, fundamentalmente de la coparticipación o de la distribución automática que hace la Nación y algunas otras distribuciones menores, por un lado, y por el otro lado, lo que recauda la provincia a través de su sistema tributario. Y ahí lo que se ve, bueno, es un ciclo muy parecido, digamos, al ciclo macroeconómico que les mostré antes, pero cuando uno se mete adentro, digamos, en un poco más desagregado y sin entrar muy en detalle, porque, bueno, esto da obviamente detrás de esto, digamos, hay muchas cosas, muchos cambios, muchos fenómenos, digamos, para analizar. Pero básicamente lo que uno observa ahí es que en materia de los ingresos de la provincia han estado muy condicionados por el contexto. Lo más obvio, digamos, es cómo a partir del 2018 se deterioran en términos de inflación, a la luz del deterioro económico, que eso se profundiza con la pandemia y que este año hay una recuperación respecto al piso que llegó en la pandemia. Y por otro lado, digamos, viendo por sus principales componentes, que a nivel nacional está ese ciclo, pero un poco más particularizado. Fundamentalmente, tengan en cuenta que a partir del 2016, digamos, diciembre del 2015, la provincia, luego de un largo juicio, recupera parte, digamos, de la coparticipación que antes se retenía, se asignaba, se derivaba a ANSES. Y además, bueno, que el gobierno nacional ha ido tomando algunas decisiones de aumento de presión tributaria, lo que hace que, bueno, que al final de la serie uno encuentra que, si bien los ingresos nacionales han ido teniendo movimiento, están algo por arriba, digamos, de lo que era el 2015, y un poco explica, bueno, por qué el 2011 es parecido al 2015, aunque un poquito por arriba, digamos, del 2015. Distinto a nivel provincial, donde lo que el gobierno provincial ha impulsado a través, bueno, temas que hemos hablado con ustedes, muchas normas que han tratado de ustedes, un proceso de reducción de la presión tributaria, fundamentalmente de los impuestos más distorsivos que administra la provincia, como ingresos brutos, y que eso, bueno, se trató de compensar con mejoras en la administración, controlar más la evasión, controlar más la mora, pero obviamente, bueno, como yo les voy a mostrar después, la reducción fue lo suficientemente grande, más el contexto económico negativo, como para que los ingresos, por ejemplo, en el 2021 estén por debajo del 2015. Es un poco a grandes rasgos lo que pasó en los ingresos, y si me permiten voy a comentar algunos de los fenómenos más importantes que se hemos administrado en estos años en materia de administración tributaria provincial. Si dejo de lado la cuestión nacional, porque bueno, es un dato, podemos participar, digamos, del debate nacional, pero bueno, no tomamos las decisiones a nivel nacional. Sí, lo que ha manejado la provincia, que es el provincial, ahí desagregar un poco más, les comenté, de esta política de bajar la presión tributaria,
hacerla más equitativa, más amigable con la inversión y la generación de empleos, procurando, digamos, con una administración tributaria más eficiente, bajando evasión, bajando mora, que esto no resiente los ingresos de la provincia, especialmente en un clima económico tan adverso como el que le señalé antes, porque bueno, una cosa es bajar impuestos cuando hay crecimiento y cuando bueno, todo va bien, otra cosa mucho más compleja es hacer esto en un contexto tan adverso como el que le describí antes. Habría mucho para hablar de la política tributaria provincial, me voy a limitar a lo que me parece a mí los fenómenos más relevantes y de la manera más sintética posible. Ustedes saben, el impuesto, por lejos, el impuesto más importante que administran todos los estados provinciales, el impuesto a los ingresos brutos. En el caso de Córdoba representan más del 70% de los ingresos provinciales. No es un caso raro Córdoba, es en prácticamente todas las provincias, incluido Cava, el porcentaje es eso, o en algunos casos mayor. Y también bueno, son conocidas las críticas respecto a este impuesto, porque bueno, es un impuesto que, si bien lo pagan las empresas, es trasladado, digamos, a los compradores, a los consumidores, con una serie de efectos distorsivos negativos, incluso es un impuesto más criticado que el IVA, que ya de por sí es un impuesto regresivo, pero aceptado, digamos, dentro de la teoría impositiva como un impuesto bueno. El de ingresos brutos no lo es así por toda una serie de efectos negativos, digamos, desde el punto de vista de la equidad y sobre todo de la distorsión y del desaliento que genera a la inversión. En base a eso, bueno, la política fue procurar dentro de los márgenes que daba el contexto, ¿no? Donde bueno, la provincia no puede cobrar IVA, digamos, lo administra la nación, es el impuesto más importante que administra. Es decir, dentro de la prudencia de compatibilizar, digamos, este objetivo, mantener el financiamiento del Estado y trabajar sobre ese impuesto, se han hecho cambios importantes enmarcados en que a nivel nacional se firmó el consenso nación y la mayoría de las provincias, no todos, pero la enorme mayoría que sí, en donde se preveía justamente trabajar en esto, ¿no? en este impuesto que es y sellos, digamos, que son los impuestos más negativos que administran las provincias. Perdón. El cuadro, digamos, el punto de partida, tomé datos de la comisión arbitral que permite, digamos, la comparación con el resto de las jurisdicciones. Lo que ven ustedes ahí es una comparación con lo más comparable a Córdoba, que serían las provincias más grandes, de la zona más desarrollada del país, como es Buenos Aires, Santa Fe y Cava. Obviamente cada una con sus particularidades, pero sería lo más cercano, digamos, a lo que uno podría comparar Córdoba. Pero bueno, para no perder de vista también, la línea horizontal tiene refleja, digamos, el promedio de todo el país. Ahí están las 4 provincias estas más todo el resto. Y lo que calcula, lo que hace este cálculo con base a la comisión arbitral, que toma en cuenta las declaraciones juradas de todas las empresas del país, bueno, cuánto declaran en ingresos brutos, cuánto pagan de ingresos brutos, y hace la relación, ¿no? entre la base imponible y el impuesto, y saca la alícuota, digamos, promedio. Y ahí lo que ven, bueno, el punto de partida de Córdoba era una alícuota por arriba, digamos, del promedio. El promedio estaba en 3,10, Córdoba estaba en 3,4, muy parecido, digamos, a una de las alícuotas más altas, que es la de Cava, por arriba, levemente por arriba, no mucho más arriba de provincia de Buenos Aires, y bastante más arriba de Santa Fe. Ese es un poco el punto de partida, es la foto en el momento que se firme el Consejo Fiscal y se comienza esta estrategia de ir reduciendo con algún sentido estratégico de reducir sobre todo las etapas intermedias, que es donde, del proceso productivo comercial, que es donde más distorsivo es el impuesto a los ingresos brutos. Es decir, la recomendación bien avalada por la teoría sería tratar de que ingresos brutos se pareciera más a un impuesto a las ventas finales y que grave la última etapa y no las intermedias. Entonces, el Consejo Fiscal apuntaba a eso, tratando de que todas las etapas intermedias ir bajando y que concentrar el impuesto en la última etapa. Eso se inició, bueno, todos saben
con muchos vaivenes y bastante alejados, digamos, de lo que fue el planteo original. Pero si hoy sacamos esta misma foto a este año, tomamos datos del primer semestre para que sea comparable el 2017 con el 2021, la foto que uno encuentra es esta, es decir, en promedio, digamos, las alícuotas a nivel país bajaron un poco, no mucho, de 3,10 a 2,94, un 5%, y que en ese promedio esconde, bueno, situaciones muy distintas. Algunas provincias incluso aumentaron la presión tributaria, que es el caso, por ejemplo, de Cava, de entre las grandes, pero hay otras provincias chicas que también lo hicieron, es decir, que aún cuando el Consejo Fiscal preveía topes, pero no valores, bueno, aprovecharon bajando los que estaban por arriba del tope, pero subiendo los que estaban por debajo, con el resultado final ese que ustedes ven. Y dentro de las que bajaron, bueno, Córdoba se destaca como, acá no está el mapa de todas las provincias, pero es la que más bajó, prácticamente bajó un cuarto la alícuota promedio, 24% de reducción, lo cual hizo que ya se alejara mucho de Cava, porque Cava la aumentó, se ubicara por debajo del promedio, muy parecido a Santa Fe, incluso por debajo de la provincia de Buenos Aires, que también hizo una reducción importante, sobre todo con el anterior gobierno. Ese, me parece a mí, es uno de los principales trabajos que se han hecho en Córdoba, en términos de generar un sistema tributario más amigable con la inversión, más equitativo desde el punto de vista de la distribución del ingreso, y que, bueno, creo que este cuadro, este gráfico, resume muy claramente el esfuerzo que han hecho todos los cordobeses, porque en definitiva, para lograr esto, bueno, no es solo sacar una ley, sino es trabajar, por un lado el gasto, bueno, controlando el gasto, pero fundamentalmente por un lado los ingresos, en cómo parte de esta reducción se compensaba con un mayor nivel de cumplimiento, es decir, lograr que la mayor cantidad de contribuyentes cumplan y de esa manera lograr este efecto que todo el mundo dice que hay que hacer en la Argentina, ¿no? De que los que paguen menos, compensado con que los que no paguen lo que les corresponde. En esto, Córdoba es un claro ejemplo de una experiencia exitosa dentro de lo difícil que ha sido este contexto de estos años. Sin perjuicio de eso, yo creo que, si bien esto es muy importante y muy contundente, digamos, una reducción de prácticamente un cuarto en la alícuota de ingresos brutos, creo que lo más importante es algo que se ve menos aún. Ya de por sí ingresos brutos se ve poco, es decir, porque la gente cuando va al supermercado no ve, digamos, de que lo que está pagando en la cuenta del supermercado probablemente un 10% sea ingresos brutos, lo cual hace por lejos el impuesto que más pagan los argentinos, no solo los cordobeses, en cualquier lugar del país. Sino que, además de eso, hay otro efecto negativo de este impuesto, al cual han apelado mucho las provincias, que es el sistema de pago a cuenta. Es decir, que al contribuyente se le dice por distintos acciones que tome, porque compró, porque vendió, porque depositó en el banco, se establecen regímenes de pago a cuenta, en donde se le saca o se le cobra por adelantado un impuesto que después el contribuyente tiene a final del mes cotejar. Bueno, esto me corresponde pagar, esto me sacaron como pago a cuenta, deposito la diferencia. El problema es que se hizo tan frondoso y tan gravoso, digamos, este sistema de pago a cuenta, que frecuentemente lo que se le cobra como pago a cuenta es mayor al impuesto determinado, y entonces no más, porque en teoría tiene que pagar el 4%, pero si a cuenta le cobramos el 5, el 6, el 7, el 8, lo que sea, y no tiene forma, digamos, de usar ese saldo a favor en algo, en definitiva el impuesto es mucho más alto de lo que en teoría dice la norma. Este es un tema tremendamente complejo, porque obviamente los sistemas de pago de cuentas son importantes porque facilitan el cobro, porque facilitan, digamos, la administración tributaria, pero bueno, este uso abusivo del instrumento lleva a este efecto muy negativo, yo diría el más negativo, dentro de un impuesto muy negativo por muchos aspectos, el tema de los pagos a cuentas es el más negativo. Por eso hemos trabajado con una serie de medidas, todas tendientes a
evitar este efecto perjudicial. Es decir, obviamente es muy fácil cobrar impuestos así, de hecho hay provincias que tienen más de un año de recaudación adelantada porque les ha cobrado, digamos, pagos a cuenta por adelantado, no se los devuelve, con lo cual la recaudación fluye y fluye mucho más de lo que podría fluir si se administra correctamente este impuesto. Naturalmente muy negativo para los contribuyentes y tremendamente distorsivo. En ese marco, desde Córdoba hemos sido muy activos en evitar eso, más allá de lo seductor que es, porque es muy fácil cobrar así, pero es muy negativo, insisto, desde el punto de vista del funcionamiento de la economía, en evitar ese fenómeno. Uno muy importante fue Córdoba fue pionera en crear el monotributo unificado, lo cual implicó que al 56% de los contribuyentes se lo sacara del régimen de pago a cuenta. Es decir, los monotributistas la obligación que tienen es pagar su cuota, pero si venden con tarjeta de crédito, si depositan en el banco, si le compran a un proveedor, no se les cobra un pago a cuenta, sino que reciben el 100%, digamos, de la transacción. No hay pago a cuenta para esto, y lo cual significó para ellos un enorme alivio. De hecho, cuando hablo con mis colegas de otras provincias, en donde le trato de decir, miren, el monotributo es una muy buena idea, es muy bueno para los contribuyentes, facilita la administración tributaria, ha contribuido al blanqueo, me dicen, no, pero implica tener que dejar de cobrarle todo esto que yo le estoy cobrando a través de los regímenes de pago cuenta, no me conviene, digamos, entre comillas, hacerlo, y por eso es que hoy, aun cuando ha habido muchas provincias que han adherido, todavía la mayoría no lo ha hecho. Luego, en noviembre, visto ya diciendo, bueno, si más de la mitad de los contribuyentes no tienen, la otra mitad de los contribuyentes, algo que podíamos hacer rápido es decirle, bueno, el contribuyente que tenga saldo a favor, que se lo pueda transferir a un contribuyente que tenga que pagar. Y eso le da una salida rápida, no burocrática, porque lo hace por la web y en un día tiene el problema resuelto. Cosa que, bueno, anteriormente y en otra jurisdicción no pasa. Es decir, tiene el saldo a favor, pero no lo puede usar. Bueno, acá, si no lo puede usar él, lo puede transferir a otro contribuyente, con lo cual le resuelve el problema y se hace la liquidez de manera rápida. Eso también lo establecimos, está funcionando y fue una solución para muchos contribuyentes. Ya en el año 2019 afinamos el régimen de pago a cuenta, porque ustedes, no sé si tienen claro, pero lo que en las retenciones y percepciones, lo que se le hace es que cada vez que hace el contribuyente una transacción, se les quita una pequeña fracción de esa transacción como pago a cuenta. Eso se hacía de manera muy rudimentaria y pasa que para algunos era muy alto y para unos muy pequeños. A través del listado de la UA se hizo algo mucho más refinado en donde eso que se le cobra con pago a cuenta esté más acorde a la situación de cada contribuyente, así que sea más ajustado a la posición fiscal de ese contribuyente, y eso hizo bajar drásticamente muchos contribuyentes dejaron de pagar y otros pasaron a pagar menos, porque si de lo contrario, digamos, aplicándole la alícuota general, implicaba generarle saldos a favor. Ese también fue un paso muy relevante e innovador que ayudó, digamos, al objetivo este de bajar los pagos cuentas. Había casos, bueno, donde el control dice, miren, no me retengan más porque yo ya tengo saldo a favor, y eso tradicionalmente era un trámite muy burocrático. Lo que me pusimos a decir, bueno, si el contribuyente demuestra que se le está generando saldo a favor, inmediatamente bajarle, sacarlo, digamos, el pago cuenta y que no siga generando saldo a favor. Ya este año adherimos e impulsamos en realidad en la comisión arbitral la generación de un sistema homogéneo entre todas las provincias, en donde las tarjetas de crédito y débitos, en lugar de que cada provincia tenga su propio régimen, y eso contribuye no solo a la burocracia, lo complejo que es para las tarjetas de crédito entender y administrar la legislación de cada provincia, además de eso contribuía también a generar saldos a favor. Impulsamos, digamos, el tener un único sistema, y obviamente Córdoba rápidamente adhirió a ese sistema. Eso también ayudó, digamos, a refinar mejor el sistema y que haya menos empresas con saldo a favor. Un tema muy importante, que es casi de sentido común, pero que hoy existe en todas las provincias, salvo Córdoba, es que cuando un contribuyente vende con tarjeta de crédito, hay un doble pago a cuenta. El que le hace la tarjeta, porque cuando le liquida, digamos, lo que vendió, le quita algo para ingresos brutos, y cuando como se lo deposita en una cuenta bancaria,
hay otro pago a cuenta en la cuenta bancaria. Así que por la misma operación hay dos regímenes de pago a cuenta, obviamente contribuyendo también al saldo a favor. Eso lo eliminamos en Córdoba y estamos propugnando que sea una política que sigan todas las... Ya más cercano, en mayo, establecimos que eso lo pudimos hacer solo para los contribuyentes locales, que si alguien tiene saldo a favor, se lo saque del régimen bancario, así que si tiene saldo a favor, el banco no le siga reteniendo como pago a cuenta. Y el último, más reciente, en septiembre, es afinar también el pago a cuenta de los importadores para que tenga saldo a favor. Todo esto, que bueno, cada una de estas cosas son complejas, tanto en lo interno como en la relación con las otras provincias, la comisión arbitral, porque muchas de estas requieren el consenso, por lo menos el acuerdo con las otras provincias, es lo que ha permitido un proceso de reducción de los saldos a favor, que un poco lo ven ahí, digamos, de que en promedio un contribuyente estaba con un saldo a favor de 2 meses, ya estamos llegando a 1, que sería lo ideal, es decir, que el contribuyente, con todo lo que le vamos reteniendo en el mes, tenga prácticamente lo mismo que va a pagar. Entonces, al final lo que hace una declaración jurada donde dice, bueno, el impuesto es tanto, me retuvieron tanto, saldo cero. Eso sería el ideal y ya creo que ya estamos bastante cerca con algunas acciones más. Como les digo, este indicador en algunas provincias puede dar 12, digamos, es decir, que tienen un año de pago adelantado a través de estos mecanismos. Otro... Dejo, bueno, de temas tributarios habría mucho más para hablar, pero no quiero demorarme más. Me centré más en ingreso bruto, primero porque es el impuesto por lejos el más importante que pagamos los cordobeses, y bueno, cualquier argentino en cualquier provincia que esté, y es el más criticable por su envergadura y por todos los efectos negativos que les señalé, que no es solo el tema de la alícuota, sino de cómo se aplican todos estos regímenes de pago cuenta. Alguna referencia al tema, la relación con los municipios. Lo que ha habido una política de, llamémosle, descentralización de recursos, en el sentido de que cada vez hay más ingresos que se coparticipan, y la evidencia es esta. Si uno mira todo el periodo 2015-2012, la coparticipación, es decir, la distribución directa de recursos a municipios crece bastante más que los ingresos totales de provincia. La explicación es esto, ¿no? de que ha habido una mayor distribución de recursos, y por eso, si uno compara cuánto creció la coparticipación respecto a los ingresos netos de la provincia, hay una diferencia importante. La coparticipación en términos reales, y descontada la inflación, en estos años creció un 17%, mientras que los ingresos netos de la provincia crecieron un 2%, es decir, hubo un sacrificio de la provincia en pos de una mayor distribución de recursos a favor del municipio. Y lo más importante a mi juicio, lo más innovador, lo que creo que le da a Córdoba esta identidad de dar un aporte muy relevante a un tema muy relevante en la Argentina, que es el problema del desorden tributario, son las experiencias de unificación de impuestos. Soy un convencido de que uno de los factores clave, ¿no?, de los problemas que tiene Argentina es el desorden tributario, es decir, este caótico esquema donde los 3 niveles de gobierno cobran impuestos parecidos a los mismos contribuyentes, y que la única solución de eso es, bueno, que nos pongamos de acuerdo entre niveles de gobiernos a administrar un solo impuesto por hecho imponible al mismo contribuyente. Las experiencias de Córdoba creo que son muy alentadoras, y son, obviamente, al contexto nacional son apenas un testimonio, pero creo que, bueno, es como que marca el camino de para dónde debería ir la reforma tributaria en la Argentina. Y así, bueno, por ejemplo, hemos avanzado en la unificación del impuesto automotor en 187 localidades, en lugar de haber 2 impuestos que tiene que pagar el contribuyente, hay uno. La experiencia, un poco le señalé recién, del monotributo, que ya el 62% de los monotributos de Córdoba no pagan 3 veces a la AFIP, a rentas y al municipio, sino que pagan una única vez, y eso les permite simplificar drásticamente los trámites y ha permitido mejoras muy importantes en los niveles de cumplimiento, tanto provincial como municipal, y que ha sido una experiencia reconocida como muy exitosa, y de hecho ya hay 8 provincias, la más reciente provincia de Buenos Aires, que la ha incorporado.
no con la intensidad de Córdoba, porque por ejemplo algunas provincias no se animaron, digamos, a incorporar los municipios, pero sí va en esa línea. Y algo más reciente y que nos entusiasma mucho por el potencial, aunque enfrentamos muchas dificultades, también avanzar con la unificación del impuesto inmobiliario. Si ustedes saben que en Córdoba tenemos el impuesto municipal y el impuesto provincial, que se aplica al mismo contribuyente por el mismo hecho, tener un inmueble. En eso hay una serie de complejidades técnicas que hacen más difícil la unificación, no es tan simple como el automotor, pero hemos hecho dos experiencias muy buenas, con muy buenos resultados, que creo que bueno, marcan también un camino de agenda para trabajar. En base a eso, bueno, estamos terminando un portal de información para que los municipios tengan claro, digamos, la administración de estos impuestos, es decir, que haya total certeza, digamos, en cómo se está administrando, cómo se está rindiendo los recursos, y tengamos, digamos, una herramienta moderna para intercambiar información y generar la confianza que se merece un tema tan estratégico y tan importante, que bueno, nació, digamos, como todas estas cosas, ¿no? En base al aprendizaje, en base a errores, bueno, ya tiene un nivel de maduración que justifica esto. Y en la experiencia esta del inmobiliario unificado, como les decía, que lo planteamos más como una prueba piloto, ¿no? Como algo experimental, porque realmente las dificultades eran muchas. Bueno, dado que salió bastante bien, la idea es ampliar esta prueba piloto, es decir, ya de pasar de 2 a 20, y bueno, y seguir aprendiendo en base a este proceso de unificación cómo poder hacerlo de una manera correcta a una escala más masiva. Dejo, bueno, la cuestión de ingreso, voy a la parte de gastos. Así como les planteaba recién, la cuestión tributaria, bueno, en la cuestión de gasto, un tema central para cualquier provincia es la cuestión del empleo, es decir, el empleo público, por el tipo de servicio que administran las provincias, es el componente por lejos más importante en las finanzas públicas, y para las provincias que tienen cajas propias, el derivado del empleo, que es la jubilación y pensiones. Y ahí lo que bueno, ustedes ven es la cantidad de empleados de la provincia, el total, desagregado, los grupos más grandes y que han tenido crecimiento, docentes, salud, seguridad, justicia, y el resto que ha tenido una disminución que ha ido compensando, digamos, el crecimiento de los otros grupos. Entonces, en la práctica, prácticamente el empleo se ha mantenido estable, pero con una lenta pero persistente redistribución en favor de estos otros sectores. Eso, como les digo, tiene un impacto muy importante sobre los gastos corrientes de la provincia, porque digo, la masa salarial y lo que se deriva de él, que es el pago de jubilaciones, es por lejos los componentes más grandes. Un dato bueno que es conocido es que esta política, ¿no?, de manejo muy prudente de la política de recursos humanos lleva a que Córdoba sea la provincia que, en relación a su tamaño, en relación a habitantes, es la que menos empleos públicos tiene. Y bueno, es un poco el derivado de lo anterior, ¿no? De haber mantenido muy controlado, digamos, la designación, sobre todo en las áreas administrativas, con lo cual el crecimiento de docentes, de seguridad, de salud, se fue compensando con la baja vegetativa en los otros sectores, y bueno, el resultado final es esta diferencia a nivel de lo que es, si uno lo compara con el resto del país. Paso de tema, les decía, tema central, el tema de recursos humanos, el otro gran tema, el pago de jubilaciones y pensiones. Les traje un gráfico que me parece muy ilustrativo de lo que es la dinámica de la caja. La caja no es una especie de... Cualquier sistema previsional tiene una serie de inercias, es decir, las decisiones que se toman hoy tienen impactos varias décadas después. Por eso me parece que este gráfico es muy ilustrativo de cuál es la dinámica que ha tenido la caja en los últimos años y qué puede esperar a futuro. Ahí hay una serie, ahí la línea celeste son la cantidad de beneficios que paga la caja, si sumamos jubilados, pensionados, retiro, desde el año 70 hasta el estimado del año 21. Y uno encuentra como etapas, ¿no? Una etapa más inicial,
de fuerte crecimiento, la cantidad de beneficios crecía a más del 4% anual. Luego viene las reformas del año, que se empezaron a aplicar en el año 2003, donde hay un salto, digamos, la cantidad de jubilados por la jubilación anticipada, que dio pie a un periodo, digamos, de mucha estabilidad, digamos, un verano, digamos, en términos de cantidad de jubilaciones. ¿Por qué? Porque empezó a tener efecto el corrimiento de las edades, y cuando las edades del sistema provincial se armonizan con los nacionales, eso generó, bueno, que mucha gente tuviera que postergar su retiro, y eso es lo que vemos más o menos desde el año 2008 hasta más o menos el año 2015, donde las jubilaciones crecen a una tasa muy baja, el 0,8. Pero bueno, ese efecto tuvo un tiempo, y a partir más o menos del año 2015 vuelve, digamos, a tener un crecimiento más fuerte, digamos, la cantidad de beneficios, porque ya, bueno, la gente cumplió los 55, los 60 años la mujer, los 65 los varones, y empieza a jubilarse, bueno, esa gente con la nueva edad, que es lo que pasa hoy, ¿no es cierto? Eso genera, digamos, este crecimiento que para una economía estancada como la nuestra, un crecimiento del 2,6 es alto, y que está relacionado con gente que ingresó a la administración pública hace 30 años, digamos. Lo que refleja la caja es lo que se hacía, digamos, en la provincia hace más o menos 3 décadas, o 2 décadas y pico, ¿no? Con lo cual, bueno, no hay mucho para hacer en relación a que es un dato, digamos, de la realidad, de que, bueno, la gente va cumpliendo la edad y se va jubilando. Y ese es, sin duda, un tema muy relevante para las finanzas públicas, porque ahí tiene un crecimiento del gasto permanente de piso, digamos, del orden del 2,6, que es una cifra importante, porque, bueno, el volumen, digamos, de erogaciones es grande. En la pandemia estamos muy desorientados en relación a, bueno, a cuál ha sido el efecto. En principio, la gente ha demorado un poco la jubilación, con lo cual como que se ha amesetado un poco esa tendencia ascendente, pero estimamos, digamos, que va a ser algo transitorio, así que muy probablemente ya el año próximo volvamos a esta tasa del 2,6, que pone, digamos, una presión sobre las finanzas públicas muy relevante, y que hay que seguirla, porque es un dato que no es que salte de un mes para el otro, pero persistentemente hace que el gasto previsional inercialmente crezca en función de esta variable que, como les digo, es demográfica, no se puede manejar con la política pública. Yendo a una síntesis, digamos, de los gastos, hice una referencia al empleo público, a las jubilaciones y pensiones como los dos grandes componentes. Me queda hacer alguna referencia al otro gran componente, que es la inversión pública, que lo podemos ver ahí. Entonces, ustedes ven en celeste los gastos corrientes, el morado el gasto de capital, y la línea los gastos totales. Y bueno, ahí ven básicamente, como hecho notable, bueno, el fuerte proceso de inversión de los años 2017 y fundamentalmente 2018, el plan de obra pública que impulsó la provincia, que eso, bueno, a partir del 2019, pero fundamentalmente en 2020, se modera debido, digamos, a la pandemia, y que hoy tenemos ya este año una recuperación a nivel más parecido a lo que había a comienzos de este periodo. Es un poco la tendencia detrás de esto, que es lo que hay. Bueno, como les digo, algunas cuestiones de política pública, como, bueno, un control o un manejo muy austero de los recursos humanos, un gasto inercial de la caja que crece, y una decisión de afrontar un plan de obra pública muy ambicioso, muy relevante para la estructura productiva y social de la provincia. Todo, obviamente, condicionado por el ciclo económico, que sabemos, bueno, negativo, con el punto crítico el año pasado. Esto se relaciona con el último punto que quiero hacer referencia a este repaso, digamos, del pasado, que es el tema de la deuda. Lo que ven ahí es exactamente el mismo gráfico recién, es decir, gastos corrientes, gasto de capital, y le pusimos arriba la línea de ingresos, es decir, los ingresos totales de la provincia. Entonces, lo que se ve ahí es que el 2017 y sobre todo el 2018, es decir, que siempre la línea de ingresos estuvo por arriba de los gastos corrientes, y siempre la provincia tuvo ahorro corriente, es decir, capacidad de ahorro para abordar la inversión,
en algunos años es la que permitió financiar el 100% de la inversión, y hubo 2 años, fundamentalmente el 2018, donde, aún con un ahorro importante, los ingresos no llegaron a permitir, digamos, financiar toda la inversión, y eso fue lo que generó la deuda. Las condiciones financieras luego impidieron, digamos, o pusieron límite, digamos, el acceso al crédito, y por eso vemos ya en los 2 últimos años no hay acceso al crédito, todo lo contrario, digamos, la provincia está, salvo algunas negociaciones puntuales, cancelando la deuda, y por eso, bueno, aún con inversión los ingresos superan, digamos, a los gastos totales. De manera resumida, cómo se relaciona el stock de deuda con los ingresos de la provincia, que sería lo más razonable, digamos, de relacionamiento, es decir, un deudor, bueno, cuánto debe y cuántos ingresos tiene. Esto lo grafica estas barras, en donde, como ven ustedes, bueno, nunca superó los 7 meses de recaudación. Pensemos que una deuda que tiene un plazo de varios años, en promedio tenemos que estar más o menos en 7 años, en ningún caso, digamos, hubo una situación comprometida, ni mucho menos, es decir, correlacionando esta relación ingresos-deuda y los plazos de esta deuda, hacía que, bueno, siempre estuvimos en un margen más que holgado en relación a la capacidad de deuda, digamos, la capacidad de ahorro de la provincia para abordar esta deuda. Me gustaría, bueno, y les pido disculpas un poco lo extenso del marco, pero me parece que la única manera de entender, digamos, la programación para el año próximo es insertada en esta tendencia, en esta tendencia donde hay factores externos que no manejamos, y, bueno, y cómo los factores internos, los resortes que uno tiene, cómo los fue manejando, a los fines de entender cómo estamos planteando el año próximo. Ustedes saben que por ley de responsabilidad fiscal, en el cual la provincia está adherida, tenemos que elaborar todo el proceso presupuestario en base, digamos, a las variables proyectadas a nivel nacional. Esto es, digamos, una especie de acuerdo nacional en el cual se ha establecido que todos hagamos los presupuestos en base a los mismos que cada uno haga su supuesto, con lo cual sumamos la inflación y el crecimiento de la economía. En materia tributaria, y seguramente más allá de lo que ustedes puedan analizar, van a tener la oportunidad en la reunión con mi equipo de desmenuzarlo más. Les doy los lineamientos más importantes en relación a los distintos tipos de impuestos, bueno, con la posibilidad que después se pueda hacer un análisis más desagregado. En relación a los impuestos patrimoniales, fundamentalmente el inmobiliario, una de las decisiones es mantener las mismas valuaciones. Esto tiene que ver un poco, ¿no?, con el marco nacional, donde, bueno, todas las provincias tienen atrasadas las valuaciones. Bueno, Córdoba ha hecho un esfuerzo de actualizarla, pero bueno, quedamos un poco solo en eso, y, digamos, y hasta tanto no haya una decisión más vigorosa a nivel nacional de que todos vayamos en el mismo ritmo, digamos, de actualización, lo que nos pareció prudente es mantener este criterio que ya se hizo el año pasado de mantener las mismas evaluaciones, y que para el cálculo del impuesto, en lugar de aumentar la evaluación, incorporar un coeficiente de equidad tributaria, que es un poco un factor de actualización de esa evaluación para que el impuesto esté más relacionado con lo que es el valor de la propiedad y no quede totalmente desfasado respecto al valor real de la propiedad. Otro criterio que se mantiene, hasta ahora es muy parecido o idéntico, digamos, a la política del año pasado, es no plantear aumentos iguales para todos los inmuebles, sino segmentarlos según el valor de la propiedad, tratando de darle algún grado de progresividad a este impuesto, es decir, planteando que alícuotas más bajas para las propiedades de menor envergadura y más altas las mayores.
Mantener un factor que hoy se hace crítico, que es que familias, digamos, que no tengan ingresos, digamos, que tengan una situación de vulnerabilidad, queden exentas del impuesto. Hasta este año, más o menos, un 13% de los inmuebles entran en esta categoría. Lo que estamos proyectando para el año próximo, seguramente esto va a aumentar en función del cuadro social que yo les señalé recién, seguramente va a ser un porcentaje más alto, pero digamos un piso 13 seguramente va a estar más cerca del 20% de inmuebles urbanos edificados y viviendas de familias que no pagan el impuesto, pero no tenemos todavía el dato definitivo. Y después, bueno, en este criterio de segmentación, en el caso de las propiedades urbanas edificadas, propiedades de más o menos un valor marcado de 60.000, obviamente la ley fija una evaluación específica, es decir, el primer tramo de las viviendas, digamos, de menor valor, el aumento promedio está en el orden del 22%, el segundo tramo en un orden aumento del 31%, y establecer un tope general para todos del 49,5%. Así que entero, como les decía al principio, ¿no? Dada esta fuerte ampliación de las desigualdades sociales, apuntar a que las viviendas, llamémosle, digamos, de los sectores más vulnerables, fundamentalmente gente que vive del trabajo informal, donde los ingresos se han actualizado a valores mucho más bajos, poner un aumento que esté por debajo de incluso de lo que el INDEC estima como actualización de las remuneraciones de ese sector. Dejando de lado, obviamente, los desempleados, los que no tienen ingresos, que entran en la exención, quienes tengan un empleo informal, por la estadística del INDEC, seguramente tuvo una actualización superior al 20%, bueno, los inmuebles estarían en ese nivel. Y mantener algo que ha sido una particularidad de estos últimos años y que entendemos es muy bueno porque en general se repite con razón de que en la Argentina premiamos a los incumplidores y que con moratorias, prescripciones y demás, los que no cumplen al final del día se ven beneficiados. Bueno, invertir la cosa y premiar a los que tienen buenas conductas, buenas prácticas, que sigan, digamos, el cumplimiento estricto de la ley a través de todo este esquema de premios. El más importante es el premio al contribuyente cumplidor, pero también otros tipos de prácticas, digamos, que favorecen el cobro de impuestos, como el pago online o el pago en una única cuota. Por eso, ahí lo que les muestro es, en realidad, de 100 pesos de impuestos facturados, en el caso del inmobiliario urbano, en realidad se recauda 67, porque los otros son premios en reconocimiento, digamos, a estas conductas que tienen los contribuyentes. Por ejemplo, el pago, el contribuyente al día implica una reducción promedio del 26% del impuesto, que en el inmobiliario es más bajo porque se aplica solo sobre el componente del impuesto y no sobre el fondo fiduciario para el desarrollo agropecuario, pero que también sigue siendo importante, es una reducción del 11%. Esto por ahí pasa por alto, pero me parece también es un tema relevante en el debate no solo de Córdoba, ¿no? Sino en general de qué premiar y qué castigar en materia de administración tributaria. Bueno, poner énfasis en el premio a los que cumplen y no que terminen beneficiándose a los incumplidores. En relación al automotor, tampoco hay grandes novedades, como se viene haciendo durante años, lo hacen todas las jurisdicciones, se toman las evaluaciones que da cara. Se mantiene también la progresividad, es decir, que la proporción del impuesto es más baja en los autos de menor valor y más alta en los de mayor valor. Se mantiene con el símil, digamos, de los sectores vulnerables. Acá tomamos en cuenta la antigüedad de los autos, de las motos, para exceptuar esos vehículos. Y se mantienen los mismos premios, digamos, que señalé recién. Ese sería un poco los rasgos más importantes, que, como le digo, son los que más trascienden públicamente, porque bueno, estos impuestos son los impuestos que la gente ve porque se emiten, digamos, pero que desde el punto de vista, digamos, de lo que efectivamente paga la gente, son los menos importantes, porque de cada 100 pesos que un cordobés paga de impuestos, en realidad entre estos dos impuestos no hacen ni 20, menos de 20, porque en realidad lo más importante es lo que paga sin saber, digamos, sin ser explícito, en ingresos brutos y en sellos.
Por eso me gustaría, si me dan un tiempo más, comentarle algunas cosas de lo más importante en relación a ingresos brutos y sobre todo a sellos, que son impuestos, como le digo, que tienen altísimo impacto en la vida de la gente, porque son los que de una manera no explícita son los que más impactan el presupuesto de la gente y en la vida productiva y el desenvolvimiento de las empresas. Perdón, y me había olvidado decir, en el automotor, como las valuaciones dieron bastante más que la inflación, se bajan las alícuotas para que el promedio del automotor esté en el orden del 41%. En materia de ingresos brutos, en realidad no hay grandes novedades, sino mantener la política que venimos manteniendo, ¿no? de reducción, simplificaciones y tratar de aprovechar al máximo la transformación digital para administrar mejor este impuesto, que es muy difícil de administrar. Y sí hay un tema muy importante, sobre todo para el sector agropecuario, que es, y en eso me voy a tener un ratito, que es el tema de la mera compra. La mera compra es un mecanismo que está en la legislación de Córdoba y en todas las legislaciones de la década del 70, y que tiene, digamos, muy bajo nivel de cumplimiento, pero un efecto distorsivo muy potencial, que es básicamente cuando un contribuyente de otra provincia compra a un productor de la provincia algún producto agropecuario. Es un frigorífico que compra vacas en Córdoba o una aceitera que compra cereales en Córdoba. En principio, digamos, esa transacción está grabada con ingresos brutos por la compra, con una alícuota del 0,5. Lo cierto es que es muy difícil administrar altísimos niveles de incumplimiento, y que vía la fiscalización de inteligencia fiscal de la provincia, bueno, se fueron encontrando casos que se generaron litigios, largos litigios de años, muy conflictivos. Por eso, digamos, la decisión, digamos, apuntando, ¿no? a la promoción del sector primario de la provincia y que es tan importante y tan relevante para la provincia, es directamente eliminar el mecanismo, así que no esté más este impuesto, que no me voy a detener, digamos, los efectos distorsivos, pero es casi como una retención a las exportaciones a otra provincia. Así, cuando un productor de Córdoba vende al extranjero es la retención nacional, pero cuando vende a un santafesino o a un bonaerense se tendría que aplicar este impuesto, con todos estos efectos negativos y conflictivos de la mitad. Por eso entiendo es probablemente el cambio más importante, es muy relevante para este sector, y bueno, y todos los impactos que tiene, eliminarlo. Y en relación a sellos, que es el otro impuesto también muy grande, que tampoco se ve mucho, pero que tiene también efectos muy distorsivos, algunos cambios también muy estratégicos que apuntan a aliviar, digamos, la carga. Uno es que en las transferencias de dominios, en hipotecas, reducir la alícuota de sellos cuando se haga el trámite digital en el registro de propiedades, induciendo, digamos, una buena práctica de gestión que permite una mejor administración del Estado, más controlada, con menores costos, bueno, incentivarla y de paso aliviarle la carga a quienes compran un inmueble con o toman un crédito con una hipoteca con esta reducción. Y bueno, para ser coherentes con la reducción en la compra-venta, también en los boletos, donde ahí además enfrentamos con un nivel de cumplimiento muy bajo, es decir, que mucha gente firma los boletos y no paga el impuesto. Bueno, apuntamos que bajando la presión logremos un mayor nivel de cumplimiento. Eso, bueno, para el sector inmobiliario, bueno, y para el acceso a la vivienda de la población es un tema, un alivio relevante. El otro efecto muy distorsivo de sellos es que grava contratos, algunos contratos a largo plazo, y hace pagar todo de golpe, más allá que el contrato se puede ejecutar en 2, 3, 4, 10, 15 años, y hay que pagar todo adelantado, y se hacen cifras muy complicadas y muy distorsivas, digamos, porque es desproporcionado lo que hay que pagar respecto al flujo, digamos, que implica un contrato que normalmente es largo, digamos, un alquiler en menos de 3 años no hay, pero hay alquileres de 10 años, y ahí con sellos le cobramos todo por adelante. De descuento si hay pago de contado, y si no, la posibilidad de pagarlo a medida que se vaya ejecutando el contrato, así aliviamos la carga, digamos, que esto significa. Igual cuando son contratos muy grandes, bueno, da la posibilidad de que se pueda pagar
en cuotas y no ser tan gravoso. Un tema muy sensible, la cuestión de sello en los contratos de alquiler, bueno, levantar el tope para que la mayor cantidad de contratos de alquiler, sobre todo viviendas de más bajo valor, no queden alcanzadas por el impuesto, y eliminar una serie de sumas fijas que contempla la legislación por una gran cantidad de contratos que son de muy bajo rendimiento tributario, digamos, de recaudatorio, y muy complejas de administrar, y que creemos que ayuda, digamos, al desenvolvimiento de la actividad económica, el eliminar todo este muy entramado complejo de normas que traban la dinámica productiva. En relación al gasto público, bueno, hay muchos temas para hablar, y van a tener la oportunidad de verlos en las distintas reuniones con los responsables del área. A primera vista y a nivel macro, cabría destacar dos hechos que, digamos, se está proponiendo para el año 2022, que es el mayor gasto asistencial y un fuerte aumento en la inversión pública, es decir, acentuando el proceso que ya este año se está dando de aumentar la inversión pública. Visto en perspectiva histórica, este sería un poco el gasto asistencial, y con un aumento en términos reales de aproximadamente ubicarlo en un nivel de un 30% superior al promedio histórico, es decir, un poco adaptarnos a esta realidad social tan difícil que estamos enfrentando. Y en materia de inversión pública, lo mismo, si se quiere, más acentuado aún, un aumento, digamos, de la inversión pública respecto al promedio histórico de alrededor del 50% en términos reales. Eso lo que permitirá, bueno, si bien no recupera, digamos, los niveles del año 2018, que fueron récord históricos, nos ubica en un nivel relativamente muy alto en relación al histórico, lo cual va a permitir avanzar en una serie de obras muy estratégicas para la provincia. No da el tiempo, digamos, y los responsables del área pueden describirla mucho mejor. Simplemente ahí el desagregado, obviamente la mayor cantidad de obras son obras viales, pero bueno, hay otros tipos de obras que también son muy importantes y que están previstas en este presupuesto. Este plan de obras, para desarrollarlo con un acceso muy limitado al crédito, si bien hay algunos créditos que se están gestionando, es algo muy, muy limitado para la Argentina. Lo que obliga, bueno, es hacer un gran esfuerzo de ahorro, que es, bueno, lo que está graficado acá, la diferencia entre gastos corrientes e ingresos corrientes, muestra, bueno, este esfuerzo de ahorro, que es, bueno, el que permite no solo pagar los vencimientos de deuda, sino afrontar este plan de obra. Bueno, espero no haber sido excesivamente largo, pero me pareció importante analizar este presupuesto, esta proyección para el año próximo en base a la tendencia histórica, como una continuidad, digamos, de la política de los últimos años, y que dentro de todos estos limitantes, de un contexto difícil, de una gran factores de incertidumbre en relación a lo que va a pasar con la economía y con la situación social, de todas maneras nos dé la tranquilidad de que podemos enfrentarlo con éxito, como lo hemos hecho en estos años que nos han tocado, que sin duda también han sido muy difíciles. Así que muchas gracias por la atención, y seguiremos en las próximas reuniones. Bueno, ministro. Muchas gracias, ministro Giordano. Recordamos entonces que el próximo martes 23 a las 10 de la mañana, la Comisión de Finanzas se reúne con la presencia del equipo económico para continuar avanzando en el tratamiento del presupuesto. Gracias a todos por la presencia, y bueno, seguiremos trabajando en el tema. No estaba previsto. El martes viene el equipo económico completo.